el igualitarismo, ¿no?, se convierte como el elemento cultural central, ¿verdad?, del siglo XIX y del siglo XX. Es el populismo actual, ¿no? Los libros de historia, la novela, la literatura sociológica contienen esa percepción de fracaso, un pesimismo dominante, como decía Castro Leiva, una teoría del gendarme o del déspota necesario, desde los positivistas del siglo XIX hasta nuestros días. Paradójicamente, la idea de igualdad está siempre ahí. Así como, por un lado, se dice que los ebrios no pueden votar, ni los sirvientes, por el otro lado se habla de la igualdad, ¿no? Ahí este choque tremendo. El actual presidente, que habla, es representante de los pobres, de acuerdo con él, no le otorga derechos firmes de propiedad a los campesinos, a los sujetos de reforma agraria, como tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, estamos en busca de la equidad. Creo que vale la pena pensar un poco en esta frase, en cómo utilizarla como un instrumento educativo en nuestro país, desde el momento en que se acepta en una sociedad que la propiedad no es sagrada como las leyes de Dios y que no hay un imperativo legal ni de justicia pública de protegerla, comienza la anarquía y la tiranía. Si el no debes desear los bienes del prójimo y el no robarás no fueran mandamientos del cielo, ellos deberían hacerse preceptos inviolables en cada sociedad antes de que ella pueda ser civilizada y libre. John Adams. La Declaración de los Derechos del Hombre, escrita una década después, dice más o menos lo mismo. Debo admitir ante esta audiencia que cito a Adams en el segundo contexto, no siendo muy creyente, que digamos, no, por lo tanto, algunos de los términos del derecho natural, que de acuerdo a algunos juristas son algo que tienen una razón divina, yo pienso que tiene más bien una razón evolutiva, ¿no? A eso me dediqué durante muchos años y tengo obviamente mi sesgo como biólogo evolucionista. Bueno, la formación de la propiedad en Venezuela al amparo de la bula papal, del Tratado de Tordesillas, las leyes de España. Los reyes conceden encomiendas y mercedes, pero rara vez propiedad plena. La merced y la encomienda era reversible, ¿no?, si la corona estimaba que no se estaban cumpliendo con algunos términos, ¿no? Por ejemplo, era muy fácil acusar a cualquiera de traidor y la acusación de traición generaba de inmediato la reversión de la merced otorgada. La merced se podía perder, la encomienda era revocable. Ambas eran formas de pago por servicios prestados a la corona, ¿no?, por un modo u otro, por haber llegado aquí, por haber defendido los derechos de la Casa Real dominante, pero perfectamente podía ser tomada de nuevo por su único y legítimo dueño, que de acuerdo al Tratado de Tordesillas era el rey. Ahora, la distribución de las tierras en Venezuela, a pesar de las dificultades de carácter legal, se hace fundamentalmente a través del mercado. Y creo que los estudios de la JAI lo prueban, ¿no?, que en muy buena parte todas las tierras productivas de Venezuela, todas las fincas medianas, por ejemplo, las fincas de producción vegetal que están entre 50 y 500 hectáreas, son producto de la distribución por vía del mercado y no por las reformas agrarias establecidas por nuestros gobiernos. Este es el mercado el que ha funcionado. Las grandes propiedades estaban condenadas a desaparecer con o sin este gobierno, ¿no? Fincas de 15 o de 25.000 hectáreas en el llano inundable ya estaban dejando de ser productivas y muchos de sus propietarios estaban intentando fraccionarlas y venderlas, como ya había ocurrido en la parte norte de Guárico, había ocurrido en Portuguesa, había ocurrido en parte de Barinas una generación antes. Simplemente bastaba una ley de carácter impositivo sobre las tierras ociosas, ¿no?, para revertir muy rápidamente la situación si el gobierno quería democratizar la propiedad o hacer como hizo México en 1992, cuando modificó la Constitución del año de 1917, generando firmes derechos de propiedad. La economía comenzó a crecer al 6% a partir de ese momento, y cuando las fincas son muy grandes, como la propiedad individual máxima es de 1.000 hectáreas, tienen que constituirse en compañías anónimas. Si hay 50.000 hectáreas, tiene que haber 50 socios, tienen que ser una empresa por acciones, lo cual ha generado una democratización notable del agro mexicano que no lograron
¿no? 90 años de reforma agraria, 80 años de reforma agraria que mantuvo la pobreza exactamente igual en México. En México ha comenzado a crecer la clase media y a disminuir la pobreza a partir de la reforma de la Constitución de 1992. A partir de este momento, de 75% de pobreza ha pasado a haber 25%. Todavía muchos, son 27 millones de personas, pero si hubieran mantenido la ley como estaba, en este momento México tendría 92 millones de pobres en vez de 27 millones. Las reformas agrarias sin propiedad plena han sido un fracaso a todo lo ancho, ¿no?, y largo de América Latina. Estas son las ideas fundamentalmente de Víctor Raúl Haya de la Torre y de los agraristas mexicanos del sur, porque los agraristas del norte fueron derrotados como Pancho Villa. Pancho Villa creía en la propiedad privada, Zapata no. Los ganadores de 1917, a través del último de los caudillos que logra consolidar el gobierno, que es Venustiano Carranza, aunque él procede del norte, él termina representando el sur de México. Y el sur de México es medieval y es feudal y era atrasado, ¿no?, tal como era nuestro país en el siglo XIX. El interés público, ¿quién lo fija? ¿El ciudadano? No, lo fija el gobierno. El tema del interés público, que ha sido ampliamente debatido acá, me hace recordar una búsqueda por internet de un caso que creo que ya resolvió la Suprema Corte de los Estados Unidos y que vale la pena mirarlo con cuidado. Se trata de un condado que expropia la casa de una señora que tiene un terreno apreciable al lado de un río para la construcción de un parque municipal, un parque temático municipal. La señora apela, ¿verdad?, a la Suprema Corte del Estado correspondiente, que falla a favor del municipio y acude finalmente a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia falla a favor de la señora señalando que un parque temático en el condado de, no sé qué cosa, Norfolk, creo que era, no es de ninguna manera, ¿no?, de utilidad pública. Que utilidad pública son las estaciones del metro, los aeropuertos, los sitios donde cualquier ciudadano, bajo cualquier circunstancia, puede recibir ese beneficio. Una finca jamás es de utilidad pública. No hay modo que una finca pueda ser de utilidad pública. ¿Qué me beneficia a mí que Chávez haya, ¿verdad?, intervenido tal finca o haya expropiado cual finca? En absoluto, en nada. En nada. Ningún beneficio recibido. ¿No? Bueno, en Venezuela ocurren otras cosas interesantes que no hay que olvidar. En 1961 los 4 partidos políticos a mano alzada, ¿no?, y por aclamación aprueban la ley de reforma agraria. Qué cosa extraña. COPEI y el Partido Comunista aprueban la ley a mano alzada. Todos están de acuerdo con ella. Acción Democrática y URD. A todos les convenía la ley. Partido Comunista porque no creían en la propiedad, ¿no?, y los demás porque les daba al gobierno de turno o al partido político dominante los instrumentos para controlar el voto rural. Y el voto rural en 1961 era el 50% del electorado. ¿Por qué este gobierno también procede del mismo modo, igual que Isabel la Católica? Porque tiene un problema urbano y buena parte de estas expropiaciones e invasiones son desaguaderos, ¿no?, del 2.200.000 viviendas de déficit que tenemos en este momento. Una invasión cerca, todas las invasiones, Genaro, dime si es cierto o no, no son sobre la cinta negra. Te metes 10 kilómetros adentro, yo nunca he visto ninguna, porque siguen siendo parte de la economía informal. La esposa tiene un puesto de empanadas en el mercado del pueblo más cercano, el marido vende Ray-Ban o bolígrafos y ellos utilizan eso como vivienda. Eso es lo que les interesa. Y no son agricultores. En el único estado que puede haber un poquito de hambre de tierras, como la que yo conocí en mis años en América Central, puede ser en Yaracuy. En el resto del territorio nacional no lo hay. Somos 3 millones, menos de 3 millones de habitantes rurales sobre una extensión de 912.000 kilómetros cuadrados. Es decir, ahí hay tierra para todo el mundo. Lo que se requiere es catastro y racionalización y firmes derechos de propiedad.